Sí, doctor, se observa la pantalla. ¿Ahora se ve todo? No está compartiendo completamente, solamente se ve, ¿cómo se puede decir? Entonces mejor así nomás es, ¿no? Así se presenta todo. Doctor, y si intenta cambiar primero las diapositivas, como ayer había el mismo problema. Por eso. Ahora, ¿se ve? Sí, doctor, se puede cambiar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ya. Bueno, empezaremos. Hoy día vamos a ver un poquito de introducción general del manejo prehospitalario como tal, ¿ya? Fíjense que el prehospitalario no modifica mucho el manejo de lo que significa la atención de la TLS como tal. La prehospitalaria, la atención prehospitalaria es todo lo que ocurre en lugares, en el lugar del accidente, en el lugar del evento. No hablaremos solamente, la TLS maneja puro trauma, pero también hay otros eventos que no necesariamente son trauma, como son los infartos, las convulsiones, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, como ayer son los primeros auxilios, igual, es el principio general de la medida, de las medidas que se tienen que realizar dentro de lo que significa la atención en el sitio del accidente, el empleo hospitalario, antes de llegar al hospital. ¿Cambió? Sí, doctor, se puede cambiar. Perfecto. El transporte de pacientes se ha dividido tradicionalmente en dos tipos. Primario y secundario significa desde el lugar de donde ocurre el accidente o el evento hasta una institución médica. Y secundario generalmente de dos formas de manejar el manejo. Y no olviden, no necesariamente son primarios y secundarios, también hay los transportes que hay de la institución hacia otras instituciones, porque en ocasiones pasas un paciente, por ejemplo, un accidentado allá por Punata, no tienen la capacidad y los de Punata refieren al hospital, por ejemplo, el Vietnam, en el hospital aquí en Cochabamba, ¿no? Son formas de transporte. Generalmente, antes de la movilización de un accidentado o de cualquier paciente, hay dos consideraciones generales. Nunca se debe mover al herido cuando solo hay una sola auxiliador. Es un principio general. ¿Por qué? Porque las lesiones que pueden ocurrir por tratar de hacer eso a veces son mucho mayores. No olvides, lo puedes levantar en tus brazos, pero el cuello está caído, las extremidades están caídas, pueden movilizarse demasiado y si hay una lesión columna la estás torciendo, etcétera, ¿no? El herido hay que moverlo como si fuese un bloque. Ese es el principio general de transporte. Primero, es mejor no transportar si es solo una persona. No olviden, a ver, alguien habrá levantado alguna vez un quintal de harina o de arroz. Son 40 kilos. Las personas pueden pesar un poquito más de eso. Y cuando son elementos muertos, que significa que están quietos y no te ayudan, eso es muy difícil levantar solo. Por eso es el principio general es que no debes de mover cuando hay un auxiliador y en general hay que moverlo siempre con varias personas en bloque, ¿sí? Las claves, estas son claves que están registradas en lo que significa las urgencias en todos los lugares donde se puede haber ocurrencia. Por ejemplo, el dolor precordial, los ataques cerebrales, las convulsiones, las heridas de arma de fuego, las intoxicaciones, pacientes en coma, intentos de suicidio, todo eso son claves rojas para el transporte, ¿sí? Como estas también, obstrucción de la vía aérea, cianosis. Como ven, no solamente es trauma. Las claves amarillas ya son dificultad respiratoria y crisis asmáticas que todavía se pueden conllevar, ¿sí? Y las claves verdes son cualquier condición que aumenta enumeradas en las anteriores, pero que no condiciona una gran posibilidad de muerte. Es lo mismo que ocurre cuando hablamos de ATLS. En ATLS hablamos de calificar a los pacientes accidentados, múltiplemente accidentados generalmente, en diferentes colores, ¿verdad? El rojo, el amarillo,
el verde y el negro. El negro es cuando se han muerto. El rojo es que tiene una prioridad mucho más rápida, son pacientes que se van a morir urgentemente. El amarillo, que tienen heridas graves, pero que todavía pueden tolerar un tiempo en su traslado. El verde, pueden esperar a todos los demás que están mal. Esos son generalmente cuando se ve lo que significa accidentados. Y un memotécnico re importante, muy importante, en ATLS y en cualquier cosa, es ver este memotécnico que se llama amplia. Siempre hay que entender que en el sitio del accidente tú tienes que saber, primero, si hay alguien conocido del enfermo, ya sea que haya hecho un infarto, etcétera, si tiene alergias, ¿sí? Es un concepto que en general en el prehospitalario ya se debería saber y cuando llega al hospital ya deberías cantar todos estos elementos que estamos preguntando en el sitio de accidente. Medicamentos, siempre importante, personalmente en personas adultas que son las que son multimedicamentadas, siempre es importante saber qué medicamentos se están usando. Patologías previas y embarazos, si está embarazada o es cardiópata o es neumópata o por ahí tiene insuficiencia renal, etcétera. Sí es importante. Por eso es importante cuando hablamos ayer en primeros auxilios, tener a las personas que están en el medio ambiente, significa quienes le conocen, si alguien le conoce, y ir preguntando estas situaciones. Libaciones, estos que todos los jóvenes con su accidente entienden, que son las comidas, las drogas, las bebidas, especialmente alcohólicas. Porque cuando tienes, probablemente es un señor que ha bebido, se ha desmayado y está en el sitio de accidente, lugar desmayado, sin actividad funcional pulmonar ni cardíaca, empieza la ventilación, te puede vomitar. Entonces tú tienes que saber si estaba tomando, no estaba tomando, si estaba con drogas, no estaba con drogas. Especialmente los que se suicidan de alto, caen. Todas esas cositas tienen que ustedes saber en el prehospitalario. El ambiente y eventos relacionados al trauma. Por ejemplo, si te has quemado en un ambiente cerrado, tú tienes que saber que ha sido un incendio en un ambiente cerrado para ver la posibilidad de que haya una lesión por aspiración, ¿verdad? Quemaduras por aspiración. O que haya caído al agua y se haya ahogado, ¿verdad? Entonces, sí es importante, por ejemplo, en trauma, si el accidentado ha sido en moto, sea cuántos metros ha sido expelido de la moto, cuántas vueltas ha dado, cómo ha dado. Es de importante eso que ocurre dentro de lo que significa el evento, el ambiente, ¿ya? Luego, en el triaje es lo mismito que en lo que haces en trauma, en ATLS, ¿verdad? Siempre te dicen en ATLS que hay los múltiples lesionados, los desastres y las guerras, que el triaje diferencia en estos tres tipos de personas, ¿verdad? En la guerra generalmente primero mandan al verde, luego al amarillo y luego al rojo. ¿Por qué? Porque el verde y el amarillo tienen posibilidades de mejorarse y volver a la guerra, ¿verdad? Es otro criterio. No es el mismo criterio que nosotros como civiles manejamos. En múltiples lesionados, desastre, por ejemplo, en autobuses que se chocan o terremotos generalmente o caídas de algún accidente múltiple, ahí difiere, porque el primero es el que va, es el rojo. El rojo es el que normalmente está más lesionado y tiene la mayor posibilidad de morir. Luego el amarillo, el que tiene menos posibilidad de morir, y al último, los que están tranquilos, ¿no? Esa es la forma, y generalmente al último, generalmente se deriva a los pacientes que han muerto, o sea, los negros. Eso es un principio general de triaje en cualquier sistema de evaluación, ya sea TLS, ITLS, etc. ¿Sí? Bueno, el triaje básico es este, el que les estaba comentando. ¿Verdad? Puede caminar, es verde. Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, amarillo. Respira signos vitales y circulación, es sí, es rojo o no, es negro. Entonces, esas cositas, esos elementos que tú puedes preguntar cuando estás en el sitio de la lesión, ya sea cualquier sea el motivo, no solamente trauma, tienes que hacer un triaje y ver si son muchas gentes lesionadas, ver cuál vas a mandar. Por ejemplo, el otro día ha habido muchachos que se han intoxicado, ¿verdad? Unos estaban choqueados, otros estaban vomitando, ¿verdad?
Entonces tú haces un triaje. El que está desmayado primero va, luego el que está vomitando y al último el que está tranquilo. Siempre se hace de esa manera la evacuación, el traslado de los pacientes según los códigos de colores que en general se manejan internacionalmente. La distribución de la muerte en trauma y en cualquier otra entidad sigue siendo una importante elemento de entender. Dice que hay la hora de oro, le dicen, y siempre en trauma te lo enseñan, que es el tiempo que manejas en el prehospitalario, lo que puedes hacer tú en el sitio del accidente. Si haces bien las cosas, el paciente puede ir bien. Si haces mal los procedimientos o el rescate, realmente el paciente puede fallecer. Por ejemplo, una de estas es cómo puedes trasladar, que es un principio general. Si trasladas como hacen los accidentadores en la parte de atrás de un taxi, llevas al hospital, puedes tener lesiones medulares de columna, etcétera, que pueden empeorar, o lesiones abdominales por trombos hepáticos, etcétera, y pueden ser procesos mucho más graves y lesivos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Listo? ¿Está todo claro hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esas son las fases en realidad. Bueno, en transporte es importante entender que hay varios denominativos. El rescate como tal, dentro de lo que significa el manejo adecuado del traumatismo o del paciente lesionado por cualquier razón, es importante. Aquí dice, ¿no? En ATLS especialmente, el manejo adecuado de los traumas en escena depende de identificación precoz de las lesiones y de la decisión que se tome en el momento. Además, una historia detallada, lo que permite proceder con certeza en el 95% de los casos. ¿Qué significa? Que te informes con amplia. Amplia es el primer mnemotécnico que habíamos hablado. ¿Sí? Y generalmente dentro del rescate hay lo que se llama la precolisión. Y la precolisión son todos los elementos que ocurren antes que te accidentes, ¿no ve? Si has tomado drogas, alcohol, si tienes alguna enfermedad, te has infartado, o tienes hipertensión, has hecho una embolia, estados mentales que son psiquiátricos, etcétera. Todos estos son importantes tener como datos en el prehospitalario. La colisión o la lesión como tal en accidentes en especial, ¿por qué hablo mucho más de accidente? Porque son lo que más van a ver en trauma, ¿sí? O que se esté en cualquier elemento que pueda producirse. Y generalmente el tipo de colisión, cómo se ha realizado la colisión, es importante. Por ejemplo, no es lo mismo que te choques en moto que te choques en auto. Que te choques en auto y salgas del auto. O que te choques en moto y que se te estés sin casco. Esos son los elementos que tienes que identificar. Y la poscolisión comienza cuando la energía absorbida por los individuos y vehículos involucrados en el accidente, o sea, cómo ha sido el golpe para que tú tengas una idea de qué tipo de lesión se ha producido. Por ejemplo, la cinética es importante en accidentes, especialmente en tránsito. ¿Sí? El mecanismo de lesión. Si ustedes ven esta fotito que está aquí, las motos, cuando son golpes de frente, los órganos que más se lesionan son los fémurs, la pelvis, el abdomen, porque generalmente son los que chocan con alta velocidad en el elemento del manubrio. Y ahí es donde se producen las fracturas. Y no las fracturas producen por las caídas, por supuesto. Si caes de cabeza probablemente te lesiones. En cambio, en autos, por ejemplo, un golpe lateral en un auto, no lesionas, pues, lesionas tórax, vísceras huecas, cadera. Son cosas que aquí viendo según los elementos que se puedan producir. El impacto frontal y posterior puede producir lesiones de columna cervical casi siempre. Si no tienes bolsas de protección cuando tienes impactos y tienes lesiones en el vídeo anterior, es que la cabeza ha golpeado. Eso significa que ese cuello probablemente sea lesionado, ¿sí? Hasta como esta imagen que es importante, ¿sí? Generalmente los impactos frontales hacen esto. Generalmente, como ustedes ven aquí, lesiones del fémur por contracción con el torpedo del auto, o lesiones del tórax
con el volante, especialmente de los conductores, y lesiones, aunque no crean, las lesiones inadvertidas de diafragma pueden aparecer meses después de que se ha producido el accidente y pueden empezar a tener lo que se llama las hernias diafragmáticas y si uno se da cuenta después, ¿no? Estas son, como les he dicho, las lesiones que se producen cuando es de frente. Los impactos laterales, uno pensaría que los impactos de frente son más lesivos, pero les comentaré que los impactos laterales pueden ser mucho más complicados como tal. Si ustedes ven, las lesiones de hombro, tórax, pelvis son mucho más frecuentes. Depende de la altura. No es lo mismo que te choque un Land Cruiser que te toque un Tingo, ¿no ve? Uno de esos chiquitos. Entonces las lesiones son más bajas, son pélvicas cuando son pequeños y cuando son grandes son más altas, generalmente reflejando tórax y hombro. ¿Sí? Siempre tienes que ir viendo en lógica todos estos datos para poder tomar en cuenta en el traslado especialmente. Los impactos por volcamiento. Los volcamientos hacen que el paciente pueda ser expelido del habitáculo. Eso produce un hándicap en cuanto al tipo de lesión. Pueden producir más lesiones en este tipo de elementos que implican el vuelque de ciertas de los autos, ¿no? Y las lesiones por cinturón de seguridad. Mucha gente dice, no, el cinturón de seguridad te salva la vida, el airbag también. El airbag tiene una velocidad de 350 kilómetros cuando se despliega. Es como si te daría un puñetazo bien dado. Claro que no te lesionas si va bien, pero a veces las lesiones de los antebrazos y la mano con el airbag, especialmente los choferes o de la cara de los que están acompañando. Por eso normalmente se prohíbe que un niño vaya adelante, porque el impacto que produce el airbag puede matar al niño fácilmente. Y los cinturones de seguridad, a pesar que disminuye los riesgos de lesión, generalmente pueden producir lesiones de las vísceras macizas y huecas dentro de la cavidad abdominal y no son tan inocuas, ¿no? Pero generalmente salvan vida, por supuesto, pero tienes que tener cuidado de que puede haber lesiones causadas por estos elementos. Fíjense, lesiones por equimos, que son los menores por las lesiones, ¿no? Los impactos de motocicleta, ya sea anteriores, laterales. Por eso yo siempre digo, las motos casi nunca te matan, lo que te dejan es inválido, ¿no? ¿Sí? Las lesiones por atropellamiento en peatones. No es lo mismo que te atropelle un tractor, o un camión, un tractor, o un autito. Generalmente el autito te levanta hacia arriba y golpeas y caes, pero el tractor te pisa, ¿no? Entonces, y no es lo mismo como esta imagen, que sea un mayor a que sea un niño. El mayor va por arriba, el niño va por abajo. Entonces, el atropello más grave es el que pasa cuando te pasan por encima las movilidades, ¿no? Y no olviden, no solamente hay atropello con autos, sino también hay las motos. Las motos y las bicicletas pueden producir lesiones mucho más severas, incluso en los peatones, ¿no? Las lesiones por caídas. Generalmente las lesiones por caídas dependen de cómo caes, de espalda, de frente, etcétera, pero todas las lesiones que son por caída de pies pueden producir lesiones por compresión en la columna y bastante severas, fracturas en los acetábulos del fémur especialmente, fractura de rodillas, todos esos elementos, tobillos, todos esos elementos pues tienes que ir viendo si hay este tipo de lesiones. Hay que preguntar cómo cayó, entonces para tener una idea de qué pasó. Los traumas penetrantes es otra cosa, ¿no? Eso siempre les digo, no es lo mismo que una mujer te apuñale que un varón. Las mujeres apuñalan como están viendo en esta imagen, de arriba abajo. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque generalmente la parrilla torácica y su disposición hacen que el tórax sea un lugar de protección. Entonces es muy difícil la penetración de esta manera. Pero los que se me apuñalan son los varones, son de abajo arriba. Entran por debajo por el abdomen, entran por el diafragma, lesionan elementos del tórax, elementos del estómago. Esas sí son lesiones muy graves, ¿no? Que hay que ir vigilando.
Entonces siempre es importante, ¿quién te apuñaló? ¿Fue una mujer? Entonces ya tienes una idea de cómo ha debido de ser la lesión, aunque tengas una lesión puntiforme, ¿no? Los traumas penetrantes por armas de fuego, de alta energía, baja energía. Yo siempre digo, las de baja energía, ustedes no sé si conocen los perdigones, las 22, las balitas esas chiquitas, cuando entran a la cavidad, ya sea en tórax o en abdomen, hacen desastres, destrozan todo. Uno como cirujano tiene más miedo de que la bala haya entrado a la cavidad abdominal, especialmente en el abdomen, especialmente de estas de baja energía, que son especialmente que tengan esta situación, ¿ya? Generalmente las de alta intensidad entran y salen casi siempre, ¿ya? Los collares cervicales son un elemento importantísimo cuando hablamos de trauma. Especialmente todo paciente que ustedes descarten y estén en ambulancias, etcétera, son collares que deben de usar siempre. Los Minervas, ¿sí? Los Filadelfia son mucho más largos, los que más usan son los Minervas, los que tienen un agujerito por delante por si acaso necesitas hacer traqueostomía. Esa es la relación de estos elementos. ¿Cómo elegir el número? Generalmente siempre tienes que medir con 3 deditos o 4 deditos el tamaño entre la encoladura de la mandíbula y el tórax, ¿sí? Y de esa manera sabes qué tipo de mineral. Estas son las tablas corticales y espinales cortas, que se usan mucho en las extricaciones. Extricación se llama retiro de los pacientes de los habitáculos de los automóviles. Te permite en el mismo sitio del habitáculo, significa dentro del auto, inmovilizar al paciente y retirar los lugares que más posiblemente se hayan lesionado, significa tórax, columna cervical, columna torácica, columna lumbar, ¿no? Y estos son los mineros antiguos que actualmente son mucho más largos, pero te sirven. Estas son las formas de poder, el manejo inicial del, del, del traslado. Algo que es importante entender en traslado también, que hay diferentes tipos de ambulancias, como ayer habíamos hablado. Las de primero, segundo y tercero. Tipo A, tipo B, tipo C también le llaman. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es un traslado simple, tiene su oxígeno y su camilla. Realmente son los que usan los señores del MAS para llevar a sus campesinos. Eso siempre les digo porque normalmente cuando ustedes vayan a la provincia, ese tipo de ambulancias van a tener. Las de tipo 2 son aquellas que tienen ya aspiradores, tienen elementos de intubación, ambús, elementos básicos de sostén. Y el tipo 3 es el de tipo terapia, donde aquellos tienen de todo, tienen ventiladores, tienen equipo de cirugía menor, pueden hacer procedimientos dentro. Es como hacer un procedimientos intrahospitalarios como tal, ¿ya? Y esta es la extricación y rescate, es un mnemotécnico de cómo se debe hacer. Siempre se fija primero el cuello. Siempre se hace entre dos, nunca se haga entre uno, porque puedes producir lesiones mucho más severas. ¿Sí? Eso es primero la fijación de la columna cervical, que es siempre en accidentes hay un tema que se llama esguince cervical, que es el latigazo. Normalmente la cabeza es muy pesada, va hacia adelante, pero con la fuerza de inercia vuelve hacia atrás. Ese es el que produce las lesiones, ¿sí? Y esa es la forma de poder fijar. Siempre hay uno fija por delante y otro después por atrás, y luego recién pone el collar cervical y de antemano también puede poner la tabla rígida corta. ¿Sí? Así se maneja. Esto creo que está. No sé por qué no está. Está. Esto es una maniobra de extricación, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer? Fíjense, el señor lo está sujetando, viene otra persona por detrás, fija la columna cervical, la cabeza del paciente, el de adelante instala el Minerva o el collar cervical, ¿sí? Y posteriormente
se instala lo que se llama la tabla rígida corta. Entonces, atraviesan por atrás y fijan, como ven, no es un trabajo de una sola persona, son varias personas, son señores expertos que manejan este tipo de manejos. ¿Sí? Esa es la tabla rígida corta. Y esta es la forma de fijación. ¿Ven? Tiene una orejuela superior, el cual fija la cabeza como tal, y una orejuela inferior que fija el tórax y el abdomen. Felizmente en nuestro medio no hay muchos lugares que tengan eso. Los de SAR tienen, alguna que otra ambulancia tienen, pero no todos lastimosamente. Y sería ideal que todas las ambulancias que hacen rescate en trauma tengan esto para la extricación adecuada y segura de estos pacientes. Fíjense, esos son elementos de fijación. Y ya el paciente estando bien fijo, si se dan cuenta, la cabeza, el cuello, la columna ya están fijados. Esta es una extricación segura. Entonces giran en bloque con este paciente y lo van a poner a una tabla rígida larga. Entonces, ese es el mejor sistema de movilización. Como les he dicho, parecería muy fácil manejar pacientes en traslado. No es tan fácil. Por eso es importante saber cómo. Eso que ustedes están viendo que es levantar la camilla rígida, si tú no sabes controlar bien, haces caer al paciente tan fácil porque uno puede perder el equilibrio y se cae. Y de esa manera también se fija a estos pacientes. ¿Listo? Entonces, estos mnemotécnicos implican cómo debes de mover al paciente en bloque. Siempre hay uno que está manejando la cabeza y los demás manejan el cuerpo. Siempre no se olviden que el de la cabeza es el jefe del asunto y es el que ordena los movimientos. Y se puede mover de esta manera, de esta manera. Y las inmovilizaciones son también importantes cuando se trata, que habíamos hablado ya en primeros auxilios. La clasificación del collar cervical sí es importante, hay que aprenderlos. Hay a veces collares que tienen doble látigo, significa uno anterior, otro posterior, pero la mayoría vienen de uno solo y tienes que aprender a colocarlo como si fuera una toalla alrededor del cuello, ¿no? ¿Sí? Así son los collares. Esta es la forma de estricación, siempre es importante la fijación. Cuando ustedes rescaten, lastimosamente en nuestro medio, a veces esos tirantes que de correa de que tienen, normalmente nuestras tablas rígidas no la tienen. Entonces, cuando estén en provincia, ustedes tengan siempre una cosa que siempre yo les aconsejo, un scotch. En scotch de esos de embalaje, con eso escocheas a tu paciente y no, porque basta que se mueva el paciente, lo puedes hacer caer y todo el trabajo de transporte se fue a otro lado y no una buena opción. ¿Sí? Estas son las formas de extricación y son los retiros de estos pacientes. ¿Sí? Esta es la forma de colocar a un paciente en una tabla rígida cuando están echados. Lateralizas, luego colocas la tabla rígida y
La de espalda se hace de la misma manera, siempre en bloque, nunca. Y esta es la forma de inmovilizar. Tienes que inmovilizar todo, la cabeza. Si no tienes collar cervical, estos elementos que son, que se llaman toallas o elementos que puedas tú conseguir para la fijación, te sirven. Así debería ir el paciente. Traten siempre de que les pueda ayudar una tercera persona. Dos personas a veces no pueden manejar este tipo de... Esas son lesiones por collar cervical, lesiones punzantes y inmovilizaciones en niños también son importantes. A veces los niños con la hiperactividad y el coso están en shock y no se pueden manejar tan fácil como una persona adulta. El retiro de casco en motocicleta, ahora que todos usan casco, sí tienes que retirar el casco para poner un collar cervical. Nunca que jalar. Fíjense, este es el mejor método. Fíjense, uno agarra el collar, el otro abriendo hacia los lados el casco lo retira. ¿Sí? Esa es la mejor forma y después de 100. ¿Ya? Bueno, en general, el hospitalario ya es otro, ¿no? La evaluación inicial, la evaluación, el manejo definitivo, en lo cual básicamente estamos hablando del primer nivel, que es que seguramente cuando hablen de, ¿qué se llama en ATLS, les van a explicar que en el primer nivel de evaluación o la revisión primaria hay bastantes elementos como ser A, B, C, D, E. El A básicamente es la vía aérea más el control de columna cervical, siempre viene con su apellido. El B es ventilación, el C es circulación más control de hemorragia, el A, B, C, D, el D es neurológico, ver el estado neurológico, y el E es la exposición, pero no solamente la exposición, sino también el control del ambiente, el control de la normotermia que pueden tener estos pacientes. ¿Listo? Y por supuesto, de ahí viene los accesorios de la revisión primaria, que son todos los estudios que tú puedes hacer en la revisión primaria. Luego viene la revisión secundaria, que es como hacer un examen físico general, que hacen ustedes en las historias clínicas, igualito, y cada vez que encuentras algo va solucionando. Y por supuesto los cuidados definitivos, cuando tú tienes, por ejemplo, una fractura de fémur, no es importante en ese momento restituir, la verdad no lo vas a hacer. Es un cuidado que después lo harán, realmente puede ser horas, días después. Entonces, pero el paciente tiene que estar estable para llegar al manejo definitivo. El truco del ATLS o del ITLS es la reevaluación. ¿Qué significa? Cuando estás haciendo vía aérea y estás pasando a circulación, pasas circulación, de hecho, a ventilación, estás pasando a circulación, otra vez vuelves a evaluación, otra vez circulación, pasando una circulación, otra vez antes de pasar a neurológico, otra vez a BS. Así. Es de circulación. Siempre vas viendo cómo está yendo el paciente. Entonces, no, ya me están llamando. ¿Alguna pregunta respecto a esto de transporte? No, doctor. Ya, chicos. Entonces, de todas maneras, todas estas diapositivas yo se las voy a presentar en Classroom. Se las voy a dejar para que vayan leyendo. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, mañana nos estamos viendo 6 en punto. Otra vez, lo siento que sea feriado, pero si no, no me alcanza el temario. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por todo. Chao, chao.